en las vastas y desoladas extensiones del viejo oeste, donde el polvo se pegaba al alma como una segunda piel y el sol calcinaba las esperanzas, existían historias tejidas con hilos de arena, sangre y una resiliencia inquebrantable. Historias que susurraban sobre la dureza de la vida, la crueldad inherente a algunos corazones humanos y la inesperada bondad que podía brotar en los lugares más inhóspitos. Esta es una de esas historias, una que habla de una joven llamada Ella, de un padre cuyo amor se había transformado en una cadena de hierro y de un forajido cuyo pasado estaba manchado por la ley, pero cuyo presente se vio alterado por la necesidad de proteger un alma inocente. Ella no conocía otro hogar que la ranchería de su padre, un hombre cuyo nombre, Elías Vance, inspiraba temor y respeto a partes iguales, pero en su hogar, solo terror. Elías Vance era un hombre de tierra y de hierro, sus manos curtidas por el trabajo duro y su corazón endurecido por las tragedias y las ambiciones desmedidas. Tras la muerte de su esposa, la madre de Ella, un velo de oscuridad pareció descender sobre él, transformándolo de un padre severo pero justo en un tirano de temperamento volátil y crueldad despiadada. Ella, con apenas 18 años, había soportado años de su furia silenciosa, de sus castigos sin sentido y de una soledad que calaba hasta los huesos, aún viviendo bajo el mismo techo. Su vida era una rutina monótona de tareas domésticas, de evitar la mirada de su padre y de soñar con un mundo más allá de las cercas de alambre de púas que parecían aprisionar no solo el ganado, sino también su propio espíritu. La ranchería Vance no era un lugar de risas o de calidez familiar. Era un campamento militar, una fortaleza levantada contra un mundo que Elías Vance veía como hostil y traicionero. Los peones trabajaban en silencio, temerosos de la ira del patrón, y ella era una sombra, una presencia casi invisible, excepto cuando su padre decidía que era el momento de recordarle su posición, su falta de valor o su similitud con la mujer que lo había abandonado al morir. Sus palabras eran como látigos invisibles, dejando cicatrices más profundas que cualquier marca física. Ella había aprendido a encogerse, a hacerse pequeña, a desaparecer en la inmensidad de la casa, pero dentro de ella, una pequeña llama de rebeldía ardía, alimentada por cada injusticia, cada humillación. No podía seguir así. El nudo en su estómago se apretaba un poco más cada día. El aire se volvía más denso, el futuro más sombrío. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que ella rara vez se permitía admirar, ella escuchó a su padre discutiendo en la sala principal. No eran las habituales reprimendas a los peones o las órdenes tajantes. Esta vez, la voz de su padre era más grave, más definitiva. Se acercó sigilosamente a la puerta, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Escuchó fragmentos de conversación que helaron la sangre en sus venas. Un tal señor Caldwell, un hombre adinerado y de reputación dudosa de la ciudad vecina, estaba en la conversación. Hablaban de un acuerdo, de una unión para consolidar propiedades y poder. Y luego, la palabra que la hizo tambalear. Ella. Su padre la estaba prometiendo en matrimonio a un hombre que era casi 3 veces su edad, un hombre conocido por su crueldad y por haber enviudado 2 veces en circunstancias sospechosas. El mundo de ella se desmoronó en ese instante. No era solo la idea de un matrimonio forzado, era la traición de su propio padre, el último vestigio de esperanza de que él algún día la vería como algo más que una posesión, una herramienta para sus ambiciones. La llama de rebeldía que había ardido débilmente en su interior estalló en un incendio furioso. No se sometería a ese destino. No sería un peón más en el tablero de su padre. Esa noche, mientras la ranchería dormía bajo el manto estrellado, ella se movió con una determinación silenciosa y férrea. Empacó lo esencial: una cantimplora llena de agua, unas pocas galletas duras, una manta delgada y la pequeña navaja de bolsillo que su madre le había regalado años atrás. Un recuerdo de un tiempo más feliz. Se deslizó por la puerta trasera, el crujido de la madera sonando estruendoso en el silencio de la noche. Miró hacia atrás una última vez, no con tristeza, sino con una mezcla de miedo y una feroz resolución. Atrás quedaba la tiranía. Adelante, la incertidumbre. La oscuridad de la noche la envolvió como un abrazo frío. El aire del desierto era cortante y llevaba consigo el aroma a salvia y tierra seca. Ella no tenía un plan. Solo una dirección, lejos. Lejos de su padre, lejos de Caldwell, lejos de una vida que no era suya. Caminó bajo la luz plateada de la luna, sus pasos ligeros pero decididos.
El miedo era una serpiente en su estómago, pero la adrenalina y la necesidad de libertad lo mantenían a raya. Cada arbusto espinoso, cada sombra danzante en la distancia, parecía un peligro inminente. El desierto era un depredador silencioso, implacable para los desprevenidos. Ella lo sabía. Había crecido con sus historias, sus leyendas de viajeros perdidos, de huesos blanqueados por el sol. Pero el miedo a su padre era más grande que cualquier otro miedo. Los primeros días fueron un infierno de sed, hambre y agotamiento. El sol era un enemigo implacable durante el día, y las noches, aunque frescas, traían consigo el frío penetrante y los sonidos inquietantes de la vida salvaje. Sus pies, acostumbrados a la relativa suavidad de la casa, estaban cubiertos de ampollas y llagas. El agua de su cantimplora disminuía peligrosamente, y la comida era apenas un recuerdo. Se alimentaba de bayas silvestres que reconocía y de pequeños brotes que arrancaba con dificultad. Su cuerpo se sentía pesado, sus músculos dolían, pero su espíritu, sorprendentemente, se mantenía firme. Había algo liberador en el acto de caminar, de depender únicamente de sí misma. Cada paso era un acto de desafío, una afirmación de su propia existencia. En la tercera noche de su vida, mientras intentaba encender una pequeña fogata con ramas secas para alejar el frío y los coyotes, un sonido rompió el silencio. No era el aullido familiar de un animal, sino el crujido de una rama bajo un peso humano. El corazón de ella dio un vuelco. Se quedó inmóvil, la navaja de su madre apretada en su mano, aunque sabía que era una defensa ridícula contra cualquier amenaza real. Una silueta alta y corpulenta emergió de la oscuridad, recortada contra la pálida luz de la luna. Era un hombre. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro, y un rifle descansaba cómodamente en sus brazos. «¿Qué haces aquí, muchacha, sola en medio de la nada?» La voz era áspera, profunda, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad. Ella no respondió de inmediato, su garganta seca. Sus ojos se fijaron en él, intentando discernir algo en la penumbra. Parecía un vaquero, pero la forma en que se movía, con una cautela innata, sugería algo más. «Te hice una pregunta», insistió el hombre, dando un paso más cerca. Estoy de paso», dijo ella, su voz temblorosa. «No quiero problemas». El hombre soltó una risa seca, sin humor. «En este desierto, la gente no está de paso sin un buen motivo. Y si estás sola, eres el problema». Se detuvo a unos pocos metros de ella, su figura imponente. Ella pudo vislumbrar un rostro curtido, marcado por el sol y la vida, con unos ojos oscuros que la escrutaban con una intensidad desarmante. Había una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. No era un hombre joven. «Me llamo Silas», dijo finalmente, bajando un poco el rifle, aunque sin soltarlo. «Y este es mi territorio, en cierto modo». Ella había escuchado el nombre Silas. Era un nombre que se susurraba en los salones y en los campamentos de vaqueros. Silas el silencioso o Mayey, un forajido de leyenda, un hombre que había eludido a la ley durante años, famoso por su habilidad con el arma y por su naturaleza solitaria. El miedo se apoderó de ella, más fuerte que nunca. Había huido de un tirano para caer en las manos de un criminal. «No tengo nada que robar», dijo ella, su voz apenas un susurro. Silas la miró por un momento, sus ojos deteniéndose en su ropa sucia, en sus manos magulladas, en la expresión de desesperación y agotamiento en su rostro. Pudo ver el temblor en sus labios, la forma en que se aferraba a la pequeña navaja. «No te robaría, muchacha», dijo, su voz un poco más suave. «Pero no puedo dejarte aquí. Si no eres presa de los coyotes, serás presa de los buitres, y no hablo de los que vuelan». Ella no sabía qué hacer. Huir de Silas parecía imposible, y quedarse con él, un forajido, era una invitación al peligro. Pero su cuerpo estaba al límite. La decisión la tomó por ella misma. Cayó de rodillas, el agotamiento finalmente cobrando su precio. Silas observó cómo se desplomaba. No era una trampa, era una muchacha al borde del colapso. Un suspiro escapó de sus labios. Había visto a muchas personas al límite, hombres endurecidos por la vida, mujeres desesperadas. Pero en los ojos de ella, había una chispa que le recordaba algo que él creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Se acercó a ella, sin bajar la guardia del todo. «¿De dónde vienes? ¿Quién eres?», preguntó de nuevo, arrodillándose para quedar a su altura. Ella, apenas capaz de hablar, le contó una versión abreviada de su historia,
omitiendo los detalles más íntimos de la crueldad de su padre, pero dejando claro que había huido y que no podía volver. Mencionó a su padre, Elías Vance, y la propuesta de matrimonio. El nombre Elías Vance hizo que Silas frunciera el ceño. Conocía a Vance por reputación. Un hombre rico, sin escrúpulos, con más enemigos que amigos. No era difícil creer que una hija suya huiría. «No puedo ayudarte», dijo Silas, levantándose. «Mi vida no es para compañía». Pero ella, en un último acto de desesperación, se aferró a su pantalón. «Por favor», suplicó, las lágrimas rodando por sus mejillas sucias. «No puedo volver. Me matará». Silas la miró. Sus ojos oscuros, acostumbrados a la dureza del mundo, se suavizaron apenas un ápice. Vio en ella la misma vulnerabilidad que había visto en otros, pero también una fuerza inquebrantable, una voluntad de vivir que, a pesar de su agotamiento, aún brillaba. Él había tenido una hermana pequeña, una vez, una que había perdido demasiado pronto a manos de la misma crueldad humana que ella describía. La imagen de esa hermana, una niña de ojos grandes y asustados, se superpuso a la de ella. Fue un momento fugaz, una punzada de un pasado que creía sellado. «Levántate», ordenó Silas, su voz más suave de lo que esperaba. «Mi campamento está a unas horas de aquí. Puedes pasar la noche. Mañana, cada uno por su camino». Ella asintió, las lágrimas aún corriendo, pero con una nueva chispa de esperanza. Con la ayuda de Silas, que la levantó con una fuerza sorprendente pero sin brusquedad, comenzó a caminar de nuevo, sus pasos tambaleantes pero ahora con un propósito. Silas la guiaba, su figura alta abriendo camino en la oscuridad, su rifle siempre a mano. Ella se sentía como un pequeño bote arrastrado por una corriente poderosa, pero por primera vez en días, no se sentía sola. El campamento de Silas era poco más que un saliente rocoso que ofrecía protección contra el viento, con una pequeña hoguera humeante y un par de mantas enrolladas. Era un lugar austero, pero para ella, en ese momento, era un palacio. Silas le ofreció un poco de carne seca y agua. Ella devoró la comida con una avidez que la avergonzó un poco, pero Silas no hizo comentarios. Simplemente la observó, su expresión ilegible en la oscuridad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, finalmente, cuando el calor del fuego y la comida le devolvieron algo de voz. Silas miró las llamas, el fuego reflejándose en sus ojos. «No lo sé, muchacha», respondió con sinceridad brutal. «Quizás he visto demasiadas cosas malas como para ignorar una buena si se presenta». Era una media verdad. Había algo en ella, una fragilidad combinada con una voluntad de hierro, que le recordaba la esperanza que él había perdido hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, el sol se alzó en el cielo, revelando la inmensidad del paisaje desértico. Silas ya estaba despierto, preparando café y lo poco que quedaba de su desayuno. Ella lo observó en silencio. Era un hombre grande, con una presencia imponente, pero sus movimientos eran precisos y eficientes. No había en él la crueldad desmedida de su padre, sino una dureza templada por la experiencia, una cautela que hablaba de un mundo donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. «¿A dónde irás?», preguntó Silas, rompiendo el silencio. Ella encogió los hombros. «No lo sé. Quizás a algún pueblo, a buscar trabajo. Lejos de aquí». Silas asintió lentamente. «Vance tiene ojos y oídos por todas partes. Si te busca, te encontrará». La verdad de sus palabras golpeó a ella con una fuerza renovada. Había estado tan concentrada en huir que no había pensado en las consecuencias, en la persecución. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, la desesperación regresando a su voz. Silas la miró. «Podrías venir conmigo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. «Por un tiempo. Mi refugio está bien escondido. Vance no lo encontrará». Ella lo miró con incredulidad. ¿Un forajido ofreciéndole refugio? Era una locura, una temeridad, pero la alternativa era el terror de ser encontrada por su padre. «¿Por qué harías eso?», preguntó ella, desconfiada. Silas suspiró. «No es mi costumbre, créeme, pero no te dejaré para que te encuentren. No hoy». Había una autoridad en su voz que no permitía discusión, y ella, con el corazón apretado por la esperanza y el miedo, aceptó. El viaje al refugio de Silas fue largo y arduo. Atravesaron cañones secos, subieron montañas rocosas y vadearon arroyos serpenteantes. Silas era un guía silencioso, pero eficiente.
Le enseñó a ella a leer las señales del desierto, a encontrar agua donde no parecía haberla, a diferenciar las huellas de los animales de las de los hombres. Le enseñó a disparar un rifle viejo que llevaba consigo, un arma pesada para sus manos, pero que le daba una sensación de poder que nunca había experimentado. No era para cazar, le dijo Silas, sino para defenderse. La vida en el desierto no perdonaba la debilidad. El refugio de Silas era una cueva oculta, una maravilla natural camuflada entre formaciones rocosas gigantes. Dentro, era espaciosa y sorprendentemente cómoda, con un pequeño fuego, pieles de animales para dormir y provisiones bien almacenadas. Era un lugar que un hombre solo y con recursos limitados había convertido en un hogar. Ella se sintió segura allí, por primera vez en mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas. Ella y Silas establecieron una rutina. Él salía a explorar, a cazar o a conseguir provisiones, como él decía, y ella se quedaba en la cueva, manteniéndola ordenada, preparando las comidas y practicando con el rifle. Hablaban poco, pero en el silencio, una conexión inusual comenzó a crecer entre ellos. Ella aprendió a leer las expresiones en el rostro curtido de Silas, a entender sus silencios, a apreciar la quietud de su presencia. Él, a su vez, comenzó a ver en ella no solo a una muchacha asustada, sino a una joven inteligente y con una voluntad de hierro, capaz de adaptarse y aprender. Silas le contó fragmentos de su pasado, nunca los detalles completos, pero lo suficiente para que ella entendiera que no era un hombre intrínsecamente malvado, sino un hombre que había tomado decisiones difíciles en un mundo difícil. Había sido un vaquero, un hombre de la ley en un momento, hasta que una injusticia, una traición, lo había empujado al otro lado de la cerca. Él no se jactaba de sus crímenes, ni los lamentaba abiertamente, sino que los aceptaba como parte de su destino. Pero en sus ojos, ella a veces veía una sombra de melancolía, un anhelo de algo que se había perdido. Ella, por su parte, le contó más sobre su padre, sobre la opresión, el control, el miedo constante. Silas escuchaba con una quietud que invitaba a la confianza, y al compartir sus historias, sus miedos, sus esperanzas, la brecha entre la muchacha fugitiva y el forajido se redujo. Él se convirtió en su protector, su mentor, de una manera que ella no se atrevía a nombrar, su único amigo. Un día, Silas regresó de una de sus incursiones con una expresión sombría en el rostro. «Vance te está buscando», dijo, su voz grave. «Ha puesto una recompensa por tu regreso. Ha extendido la palabra por todos los pueblos. Dice que ha sido secuestrada». El corazón de ella se encogió. Sabía que su padre no se detendría ante nada. La idea de que la capturaran y la obligaran a volver, a casarse con Caldwell, era un terror que la paralizaba. «¿Qué haremos?», preguntó, su voz temblorosa. Silas apoyó su rifle contra la pared de la cueva. «No podemos quedarnos aquí. Es cuestión de tiempo antes de que alguien conecte los puntos. Vance tiene demasiados hombres y demasiado dinero». La decisión estaba tomada. Tenían que moverse de nuevo. Pero esta vez, el plan de Silas no era simplemente huir, sino llevar a ella a un lugar donde pudiera estar verdaderamente a salvo, lejos del alcance de su padre. Era un viaje peligroso, hacia el norte, a un territorio donde la ley era más laxa y donde Vance tenía menos influencia. El viaje fue más peligroso que cualquier otro que hubieran emprendido. Cada sombra, cada sonido, era una amenaza potencial. Se encontraron con buscadores de recompensas que habían escuchado los rumores sobre la muchacha secuestrada y que esperaban cobrar la recompensa de Vance. Silas los despistaba con una habilidad asombrosa, utilizando su conocimiento del terreno y su experiencia para evadir la confrontación directa. Pero en una ocasión, no tuvieron tanta suerte. Estaban cruzando un paso estrecho en las montañas cuando una banda de 3 hombres, armados y con la mirada codiciosa, los emboscó. «Ahí está la muchacha de Vance», gritó uno de ellos, apuntando su rifle. Silas actuó con la rapidez de un rayo. Empujó a ella detrás de una roca, su propio rifle ya en sus manos. «¡Quédate abajo!», gritó. El tiroteo fue feroz y ensordecedor. Las balas zumbaban en el aire, astillando las rocas a su alrededor. Ella, aterrada, se aferró a su pequeña navaja, deseando poder hacer algo, cualquier cosa. Silas, con una puntería letal y una calma asombrosa, logró derribar a 2 de los hombres. El tercero, sin embargo, era más astuto. Se movió para flanquear a Silas, disparando desde un ángulo ciego.
Ella vio el destello del disparo, escuchó el grito ahogado de Silas. Él se tambaleó, su mano apretándose en su hombro. El tercer hombre, aprovechando la oportunidad, corrió hacia ellos, su rifle listo para el golpe final. Pero ella, en un estallido de coraje que no sabía que poseía, no se quedó quieta. Agarró el rifle de Silas, que había caído al suelo. Recordando las lecciones que él había dado, apuntó temblorosa al hombre que se acercaba. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Cerró los ojos por un instante y apretó el gatillo. El disparo resonó en el cañón. El hombre se detuvo en seco, tropezó y cayó al suelo, su rifle disparándose inútilmente al cielo. Ella abrió los ojos, temblorosa, apenas creyendo lo que había hecho. El aire se llenó con el silencio ensordecedor de la muerte. Silas, herido pero vivo, la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Bien hecho, muchacha», dijo, su voz ronca. «Bien hecho». Ella se apresuró a su lado, sus manos temblorosas buscando la herida en su hombro. La bala había atravesado limpiamente, pero sangraba profusamente. Ella rasgó un trozo de su propia ropa y lo presionó firmemente sobre la herida, intentando detener la hemorragia. «Tenemos que irnos», dijo Silas, apretando los dientes. Ahora, con la ayuda de ella, que lo sostuvo firmemente, Silas logró caminar, aunque con dificultad. Ella era su apoyo, su fuerza en ese momento. Se movieron con renovada urgencia, el sol del desierto ya descendiendo, arrojando largas sombras que parecían extenderse para atraparlos. Ella no sentía el cansancio, solo la necesidad de mantener a Silas a salvo, de llevarlo a un lugar donde pudiera curarse. Finalmente, llegaron a un pequeño puesto comercial escondido en un valle remoto, un lugar donde Silas sabía que encontrarían ayuda discreta. Era un lugar frecuentado por viajeros, comerciantes y forajidos que buscaban un respiro de la ley y de los peligros del camino. Allí, un viejo doctor, un hombre gruñón pero hábil, atendió la herida de Silas. Mientras el doctor trabajaba, ella se sentó a su lado, observándolo, su rostro pálido por la preocupación. Había arriesgado su vida por ella, y ella había respondido de la única manera que sabía, protegiéndolo también. La deuda entre ellos ya no era solo de gratitud, sino de algo más profundo, algo forjado en el fuego del peligro compartido. La recuperación de Silas fue lenta pero constante. Durante ese tiempo, ella se convirtió en su enfermera, su compañera constante. Se dio cuenta de lo mucho que él significaba para ella, no solo como protector, sino como la única persona en el mundo que la había visto, la había valorado y la había protegido sin pedir nada a cambio. Su presencia era un ancla en un mundo incierto. Una tarde, mientras Silas estaba lo suficientemente recuperado como para sentarse junto al fuego, le dijo a ella: «He pensado mucho. Ya no puedo seguir así, muchacha. Mi vida es demasiado peligrosa para ti». El corazón de ella se hundió. Sabía que este momento llegaría, pero no quería aceptarlo. «Pero, ¿a dónde iré?», preguntó, su voz apenas audible. Silas la miró con sus ojos oscuros, ahora con una expresión de suave tristeza. «Hay un pequeño pueblo al norte, cerca de la frontera. Se llama Harmony. Es un lugar tranquilo, con gente trabajadora. Conozco a una mujer allí, Sara, que tiene una pensión. Necesita ayuda. Es un buen lugar para empezar de nuevo. Nadie te buscará allí. Vance no tiene poder tan al norte». Ella lo miró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Entendía lo que él le estaba diciendo. Él la estaba liberando, dándole la oportunidad de una vida normal, una vida que él nunca podría tener. «No quiero dejarte», dijo ella, su voz quebrada. «Tú me salvaste, tú me protegiste». Silas extendió una mano y le tocó suavemente el hombro. «Y tú me salvaste a mí, ella. Me recordaste lo que se siente al tener algo por lo que luchar, algo por lo que preocuparse. Pero mi camino es solitario. No puedo arrastrarte a él». Fue una despedida silenciosa y dolorosa. A la mañana siguiente, Silas le dio a ella una pequeña bolsa con algunas monedas, más de lo que ella había visto en toda su vida, y un mapa rudimentario para Harmony. «Cuídate», ella dijo, su voz más grave de lo normal. «No confíes fácilmente, pero no dejes que el mundo te endurezca demasiado». Ella lo abrazó con fuerza, un abrazo que contenía todos sus miedos, toda su gratitud, todo su afecto. Sintió la fuerza de su cuerpo, la aspereza de su ropa, y por un momento, deseó que el tiempo se detuviera. «¿Y tú, Silas?», dijo ella,
retrocediendo, sus ojos llenos de lágrimas. Encuentra tu propia paz. Te lo mereces. Silas solo asintió, su mirada fija en el horizonte. Y así, ella se montó en un viejo caballo que Silas le había conseguido y se dirigió hacia el norte, hacia Harmony, hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Miró hacia atrás una última vez. Silas estaba de pie, una figura solitaria contra el vasto telón de fondo del desierto, observándola hasta que desapareció de su vista. Ella llegó a Harmony una semana después. Era un pueblo pequeño, polvoriento, pero lleno de vida. La pensión de Sara era un lugar acogedor, y Sara, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, la recibió con los brazos abiertos. Ella le contó una historia cuidadosamente elaborada sobre ser una huérfana en busca de trabajo, y Sara, sin hacer demasiadas preguntas, le dio una habitación y un empleo. Los primeros meses en Harmony fueron un proceso de curación. Ella trabajó duro en la pensión, sirviendo comidas, limpiando habitaciones, y poco a poco, comenzó a sentirse parte de algo. La risa volvió a sus labios, y la sombra de miedo que había vivido bajo su padre comenzó a disiparse. Aprendió a confiar de nuevo, a abrirse a la amabilidad de la gente del pueblo, pero nunca olvidó a Silas. Cada noche, antes de dormir, pensaba en él, se preguntaba dónde estaría, si estaba a salvo. Llevaba consigo el rifle que él le había dado, ahora guardado en un lugar seguro, un recordatorio constante de su protección y de su propia fuerza. Un día, un vaquero de paso se detuvo en la pensión. Era un hombre mayor, con ojos cansados, que había recorrido muchos caminos. Mientras ella le servía la cena, él comenzó a hablar de las noticias del camino. Dicen que Elías Vance, el ranchero, ha caído, dijo el vaquero, masticando su comida. Un ataque al corazón, dicen, o quizás algo más. El caso es que su imperio se desmoronó. Su yerno, Caldwell, lo perdió todo en un juego de cartas, y los hombres de Vance se dispersaron como moscas. Ella se quedó inmóvil, el plato en sus manos. Su padre había muerto. La noticia la golpeó con una mezcla de emociones, alivio, tristeza, una extraña sensación de vacío. El tirano que había gobernado su vida había desaparecido. Era verdaderamente libre. Y también hay rumores, continuó el vaquero, sin notar la reacción de ella, de un forajido, un tal Silas O'Malley, que se retiró. Dicen que desapareció sin dejar rastro, después de hacer una última entrega de una gran suma de dinero a un orfanato en el sur. Un tipo extraño, ese Silas. Siempre se rumoreaba que tenía un corazón de oro debajo de esa fachada dura. Ella escuchó, su corazón latiendo con fuerza. Silas. Él había encontrado su propia manera de redimirse, de usar sus habilidades para el bien. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza y de una profunda gratitud. Los años pasaron. Ella se convirtió en una mujer respetada en Harmony, una mujer fuerte e independiente. Eventualmente, abrió su propia tienda, vendiendo telas y artículos para el hogar. Se casó con un buen hombre del pueblo, un carpintero amable y honesto, y tuvo hijos. Su vida era una de paz y felicidad, un contraste marcado con el infierno de su juventud. Pero en las noches tranquilas, o cuando el viento del desierto soplaba a través del valle, ella a veces recordaba el rostro curtido de Silas, la aspereza de su voz, la quietud de su presencia. Recordaba el miedo de su huida, la protección que él le había ofrecido, la improbable amistad que había nacido en la soledad del desierto. Él fue el forajido que la protegió, el hombre que le dio la oportunidad de una nueva vida, el ángel oscuro que apareció cuando más lo necesitaba. Y aunque nunca volvió a verlo, su recuerdo permaneció con ella, una parte silenciosa pero fundamental de la mujer en la que se había convertido. Su historia, la historia de ella, la muchacha que huyó de la crueldad y encontró refugio en el corazón inesperado de un forajido, se convirtió en una leyenda susurrada en los confines del viejo oeste, una prueba de que incluso en los paisajes más áridos y en los corazones más endurecidos, la bondad y la protección podían florecer. Era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, y de la redención que a veces llega en las formas más inesperadas. Una historia de supervivencia, de coraje, y de la inquebrantable fuerza del amor, incluso cuando éste se manifiesta de la manera más inusual. Si esta historia del viejo oeste ha resonado en tu corazón y te ha transportado a esos tiempos de polvo y leyendas,
Te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal para no perderte más relatos emocionantes como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo a la vida las historias ocultas y los héroes inesperados que forjaron el espíritu del oeste. Gracias por escuchar.